cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos en este gran canal TVX y también en YouTube y en Facebook. La desinformación que se ve en el presente, tanto nacional como internacional, no es cosa reciente, sino que ha sido la tónica y sistema utilizado desde tiempos inmemorables. De esa forma también se ha cambiado la historia y sometido a los individuos y sociedades. La aceptación de todo ello proviene de la tendencia de la mayoría de la humanidad a creer todo lo que oye o lee, a no razonar, a aceptar las cosas sin analizarlas, a repetir y a copiar, a pensar con cabezas ajenas. No hay duda de que la humanidad no carece de conocimiento, pero adolece de originalidad. Tenemos que cambiar. Aceptamos con naturalidad todo, aun siendo totalmente ilógico, simplemente porque no iniciamos ni siquiera un simple análisis, a veces porque no nos conviene, pero muchas veces porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Con el más pequeño análisis y profundidad mínima de las cosas, nos daríamos cuenta que muchos paradigmas, verdades ejemplares, se convertirán en simples paradojas, ideas extrañas a lo que se considera verdadero. El problema en el pasado era de mayor magnitud, aunque siempre continúa en el presente. Siempre ha habido personas más listas que se dan cuenta del engaño, pero ese conocimiento individual no se multiplica si no se comunica a los demás. Y ahí estaba el problema. Todos los medios importantes se cerraban a la aclaración, sobre todo los medios escritos, a veces ni aún pagando. La libertad de prensa tan importante solo es 100% aplicable a los dueños de los medios. Si opinas diferente, es casi seguro que te censuren, sobre todo si sabes razonar. Razonar es para los dominantes contagioso, como en tiempo de la colonia. Se puede tolerar a un indio sumiso, pero no a uno respondón. Hay medios tradicionales que pueden hacer un pequeño contrapeso, pero si bien son cualitativamente buenos, cuantitativamente son débiles. A ellos siempre se les presionó económicamente, se les quitó la publicidad, se les acosó y finalmente no crecieron, al menos no lo suficiente. Su mérito entonces ha sido subsistir. Ahora, con las redes sociales, el panorama ha cambiado y esperamos que dentro de poco será un equilibrio pleno para luego superar. Los medios escritos manipulan las noticias, aunque el diario de hoy, y lo digo con claridad absoluta, manipula más que todos. Ejemplo, de Flores, Paco Flores, no se dijo nada hasta que empezó en las redes sociales. Y la huida o tal vez el viaje temporal de Flores no se hubiera sabido nada si no hubiera sido por el Internet. El diario digital La Página, com.com alertó primero. La basura tirada en mexicanos por quincenas con gusanos visibles y bacterias microscópicas y virus letales que han sido permanentemente en estos 2 años de la actual administración y que ha sido ya en momentos de máximo abandono declarada emergencia de salud, no se hubiera sabido nada si no fuera por las redes sociales. Ni tampoco que la alcaldesa de Mexicano gana $6,500 por un pequeño pueblo, mensuales, 4,000 de sueldo más 2,500 por gastos de representación. Para recogerla, la alcaldía de San Salvador le ha ayudado, pero ella cobra fielmente, aunque a los trabajadores de la alcaldía muchas veces les atrasa su sueldo, etcétera. Pero se sabe, al menos en el inicio, a pura red social. Si no solo los habitantes de Mexicano se darían cuenta. Las redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube, Google y los email, aparte, son los primeros que reviso y uso en las mañanas. Los periódicos todos los dejo para revisarlos de noche. Hay que estar totalmente informado. De todas maneras, eran noticias del día anterior, a veces más viejas. ¿Qué importa mediodía más de atraso? Además, solo los ocupo para reconfirmar y algunas veces para observar la otra versión para completar mi silogismo. Sin embargo, todavía se sigue desinformando, no solo por las noticias que esconden de los suyos, sino de las mentiras y medias verdades que propalan de sus opositores. Así que no solo han protegido a culpables, sino que han hundido inocentes. Tienen karma. A los que se dejan o calculan que no tienen fuerza o valor para defenderse, los tratan de hundir, desprestigiando a los primeros
y luego presionándolos exageradamente sus créditos bancarios para luego seguir con lo demás. Como un ejemplo, la crítica contra Jorge Sedán, que en paz descanse, un ciudadano salvadoreño ejemplar, fue en Misericordia, comandada por el Diario de Hoy, aprovechando de que Jorge Sedán tenía quebrantos de salud, no había preparado sus herederos, los amigos políticos a quienes ayudó lo abandonaron, estaba demasiado abierto en sus negocios y había vendido su canal de TV quitándose voluntariamente el chuzo para defenderse. No lo acabaron porque le ayudamos, pero le hicieron pasar problemas innecesarios sus últimos años de vida. Su delito, decir la verdad. Esto no es una falta, al contrario, para los que nos apegamos a ella, pero sí un tremendo pecado para los mentirosos, para los adoradores del poder y del dinero, para los que detestan la verdad y solo dicen mentiras y a veces medias verdades. Incluso mienten cuando dicen que siguen la verdad. Por otro lado, aquel que ha hablado con la verdad y señalado a los poderosos, al menos a los otrora poderosos, un consejo: nunca te quites el chuzo o el aguijón y está listo para atacar por si te atacan. Y si eres muy pequeño, únete como a las hormigas guerreras o las avispas que continúan vivas aún metiendo el aguijón, a diferencia de las abejas que mueren al hacerlo. No te dejes. Eso de la otra mejilla, solo es una vez, y tú ya la diste 1000 veces y tus ancestros muchísimo más, además que lo practiquen ellos ahora. Así vemos que se siguen potencializando defectos de personas a quienes se pretende destruir, o se sobredimensionan los hechos, o se hacen supuestos análisis legales y científicos aparentemente profundos, que con un pequeño análisis se puede demostrar que son tremendamente superficiales, o se repite permanentemente la misma noticia o las mismas fotos. Si esas personas hacen algo bueno, o reciben algún premio, o descollan en alguna actividad, las noticias no aparecen, sus nombres son cambiados u ocultados. Pero si es al revés, o sea, las noticias no son aplaudibles, entonces son destacadas y muchas veces son noticias de primera plana. A esto hay que decirles: basta ya. No son medios de información, sino que medios de desinformación. Por otro lado, se defienden personas, aún siendo culpables, o al menos presuntamente culpables. Se toleran actos de corrupción evidentes, se ocultan noticias negativas, se protegen empresas o individuos señalados en actos delictivos o ilícitos, se les defiende con extrema dedicación periodística, se ponderan contratos onerosos que dañan la soberanía nacional y se dice que al no seguirlos al pie de la letra es que se daña la soberanía cuando es al revés. Se insiste en la entrega del país. Muchas veces el concepto simbólico de vender al país lo toman literalmente y cuando el tiempo pasa, silencio absoluto. El olvido es el premio a las acciones negativas de los intocables y sus protegidos y luego nadie habla más de ello. Señalamiento excesivo por un lado y tolerancia extrema por el otro. En nuestro querido país no importa lo que se haga, sino que quién lo haga. Y esto definitivamente tiene que cambiar, aunque no se ve todavía. Lastimosamente estos medios de comunicación forman junto a los otros poderes fácticos una pirámide constituida en su cúspide por la cúpula empresarial. La cúpula, no todos los empresarios. Los gobiernos de turno, salvo excepciones como el presente. Entonces incluye algunas iglesias, el poder económico, el poder financiero, tanques de pensamiento, analistas políticos y económicos, pero estos últimos fácilmente reconocidos y la mayoría a sueldo, instituciones crediticias, otros medios de comunicación, consecuentes o timoratos, asalariados de confianza, puestos gubernamentales intermedios permanentes, aunque cambien los gobiernos, además parte del pueblo sometido históricamente con genética doblegada que forman la base de la pirámide. Entonces juntos se convierten ya no solo en instrumentos de desinformación, sino que en instrumentos de dominación. Como otros ejemplos, hay miles.
El proyecto Ciudad Mujer, una obra espectacular, fue considerada y sigue siendo considerada por los envidiosos demagogia. La han criticado el Diario de Hoy, ANEP y hasta Fusades, aunque ahora Fusades ya ha suavizado su posición. El Diario de Hoy continúa atacando. Considera el vaso de leche populismo, los útiles y uniformes de escolares despilfarro, la construcción de calles atascamiento, la no construcción abandono, el control de precios de los medicamentos aún dando suficiente margen de ganancia, quiebre de empresas, crédito blando de Venezuela para la compra de combustible, pérdida de soberanía, reinversión del ALBA, incluyendo alimentos, competencia desleal, etc. No se ve nada bueno y el problema es que la alternativa consiste en mantener el status quo histórico que nos ha llevado a la crisis, y la eliminación de la competencia es que ALBA no cultive, pero lamentablemente que el capital privado tampoco lo haga. Todos los alimentos, en especial los granos básicos, se han disparado en América Latina, con una inflación desbordante, algunos con su máximo porcentaje histórico, o máximo porcentaje de aumento histórico. El Salvador fue el que menor inflación tuvo en toda América Latina y el Caribe. ALBA ayudó a sembrar 50.000 manzanas de alimentos, ANEP. En lugar de criticarla, debió sembrar con sus agremiados otras 50.000 más, colaborando juntos en el desarrollo del país para hacer 100.000 de las casi medio millón de manzanas abandonadas en el agro de nuestro país. Este es un pecado en un país pobre y mal alimentado, que importa más de la mitad de sus necesidades alimenticias. Al menos ahora somos autosuficientes en nuestro principal alimento, el maíz, y hasta tenemos capacidad exportadora. El frijol sí necesita mayor dedicación y cultivo, aunque su reciente alza ya regulada tenía un porcentaje alto de especulación. Algo se está haciendo, empezando con el 10% de esa tierra ociosa. El que no quiere ayudar, que no critique. Bien se dice que más ayuda el que no estorba. Si bien el caso Flores ya fue judicializado por la Fiscalía, decretada su captura y embargo por el juez de paz y confirmada su sentencia por la Cámara de lo Penal, los medios permanecen prácticamente callados. No pueden permanecer totalmente silentes, porque la noticia se desbordó. Pero esta información es mínima en comparación a los casos, incluso relativamente pequeños, aún usando datos falsos o al menos parcialmente falsificados, como cuando se intentó destruir a un empresario honesto por el uso de un pequeño espacio supuestamente nacional y luego después una campaña ecológica por un arañazo al arrecife de Los Cóbanos. Cuando son de la misma macolla no dicen nada. El caso de un funcionario de migración, Arena, o sea, miembro de Arena y habiendo trabajado en un gobierno de Arena, que fue acusado por el Diario de Hoy de estar en el negocio del tráfico de blancas, solo porque vendió un carro usado a una persona que supuestamente estaba en ese negocio, poniendo una evidencia circunstancial como prueba fehaciente y sabiendo que no era vinculante. O el caso de un exfuncionario con el Diario de Hoy acusó de hurto, considerando como efectivo las fianzas vencidas. Él bien sabe y todos sabemos, o al menos la gente del pueblo no lo sabe, pero lo sabemos los que estamos en algún nivel de trabajo con las instituciones gubernamentales, que las fianzas vencidas no son más que papeles que se vuelven inservibles al vencimiento. Como el Diario de Hoy no es tonto, lo lógico es que lo hicieron adrede. Me gustaría que leyeran El infierno de Dante, en la Divina Comedia, o el Corán y los hadices. ¿Cuál es el castigo infernal que les toca a los calumniadores y a los que destruyen el prestigio de los inocentes? Como el director del Diario de Hoy le gusta decir en sus editoriales, por persignarse se arañan, pero ahí las uñas serán de metal y puntiagudas y se arañarán la cara y el pecho permanentemente. El Diario de Hoy ha hecho mucho daño señalando inocentes, escondiendo culpables y exagerando las culpas de sus adversarios. Volviendo al caso anterior, todas las instituciones tienen estas fianzas vencidas, esos papeles sin valor que no se devuelven por innecesarios y además por el enorme trabajo de reclasificarlos y distribuirlos uno a uno y que tienen muchos años de estar vencidos, incluso algunas más de 20 años o más.
incluyendo en el Seguro Social las viejas desde el tiempo del tristemente célebre Romeo Majano Araujo. A otros se le acusó de ser el cerebro de las revisiones vehiculares frustradas, donde se ventilaban ganancias millonarias solo por haber recibido honorarios de $6.000 por un trabajo profesional realizado. Trabajo honesto, muy diferente al caso, mínimo y muy anterior al mismo. Esto último fue detallado en la portada del diario El Mundo, con fotos de cuerpo entero magnificadas. Los otros 3 fueron publicados en el diario de hoy, donde se usó en todos una repetición continua, con fotos múltiples y usando las portadas, a veces full color, y mencionándolo repetidamente en sus editoriales. Esta posición perversa, abusando de la incapacidad o el temor de contraatacar, o la dificultad de hacerlo cuando los medios por solidaridad se cierran y no permiten, a no ser con campos pagados carísimos, y a veces negándolo, aún pagando. El diario de hoy se burla del derecho de respuesta. Esta impunidad y abuso tolerados se vio detenida cuando un empresario criticado en forma perversa y sin pruebas entabló demanda por difamación y calumnia por la vía penal. Ahí sí, Enrique Altamirano tuvo miedo. Y el juez tuvo el valor de cumplir la ley y decretar orden de captura contra Enrique Altamirano y su jefe de redacción, quienes para evadir la justicia huyeron a España. Ahí vivieron varios meses, lejos y con miedo, mientras cabildeaban el cambio de la ley, lo cual se hizo evitando que los dueños y jefes de periódicos fueran encarcelados, cambiando esa sanción penal por una multa. Lo lograron. Y vinieron solo porque la ley, que no puede tener efectos retroactivos, sí lo puede tener en materia penal cuando la nueva ley favorezca a los delincuentes. Ahora, con el intento de ponerles impuestos de renta a los periódicos, dejando todavía inalterados el no pago de IVA y los impuestos de importación al papel, tintas y otros insumos, se dio una campaña masiva considerando que sería un atentado contra la libertad de expresión al pagar impuestos. ¿Por qué no pagarlos? Si la renta la pagamos todos, hasta los canales grandes de TV y por consiguiente también los pequeños. Un consejo al Ministerio de Hacienda y a su señor ministro: diferencia los periódicos de los libros. Los libros deben estar exentos. Bastaría poner un agregado que el impuesto va para aquellas empresas que publican periódicos y revistas donde su principal ingreso son los anuncios comerciales. Eso las vuelven actividades comerciales no culturales como los libros. Definitivamente todo esto tiene que cambiar. Lo anterior es simplemente algunos ejemplos demostrativos de la forma como se trata en este país. A más de alguno, o a casi todos, les ha pasado casos similares. Y debemos de comprender que la justicia es para todos y todas. La justicia es definida como darle a cada uno lo que le corresponde o merece, comprendiendo que lo mínimo a que puede aspirar un ciudadano salvadoreño es que se les cumpla sus derechos individuales establecidos en el artículo 2 de nuestra Constitución Política, inciso primero. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Además, como dice al inicio del artículo 3, de que todos somos iguales ante la ley. Definitivamente el colonialismo debe terminar. El capitalismo incluso no se ha consolidado en El Salvador. Aquí seguimos el criterio, incluso antes del feudalismo. Aquí seguimos siendo colonia, solo que cambiaron los conquistadores por los nuevos dominantes. Ya no es justo que en nuestro país no importa lo que se haga, sino quién lo haga. El Salvador es de todos. Deberíamos ser iguales ante la ley, pero también ante los encargados de aplicarla. Muchas gracias.